queridos jóvenes, empezamos con nuestra clase después de la reflexión dada, por favor. Espero que lo guarde aquí en su chip, en su cabecita y lo utilice para bien en su vida diaria, ¿no? Construya, 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 todos los días lea, aprenda, que de eso se trata la vida, si queremos ser mejores. Dicho esto, mis queridos estudiantes, nosotros vamos a empezar con nuestra clase de hoy día, que es sobre el feudalismo. Y vamos a ver por aquí, vamos a terminar, señorita Campoverde, vamos a terminar de ver lo que es el feudalismo o recién empezamos. Campoverde. Aquí estamos. En la anterior clase solo vimos una parte del feudalismo, que era el aspecto social y político. Ya, vamos entonces. Entonces, no vimos los antecedentes. Me parece que con este curso no vimos los antecedentes. No, perfecto. En la vida todo tiene un antecedente, todo tiene una razón del por qué. Todo pasa por algo en la vida. Entonces, nosotros, para ver el feudalismo, vamos a ubicarnos de manera cronológica y vamos a decir que el feudalismo se ubica, vamos a ver dos posturas completamente diferentes. La una que dice como modo de producción y la otra que solamente como edades. Yo le había dado nombres, ¿no es cierto? Y le había dicho que cuando hablamos de modo de producción nos estamos enfrascando dentro del tercer modo de producción. ¿Por qué viene? Comunidad primitiva, esclavismo y feudalismo. Pero si es que vamos a hablarlo de modos de producción, estamos hablando de que Marx lo hizo de esta manera. Porque él se basaba ¿en qué? En que sin economía no existe historia, principalmente. Y si nosotros nos vamos a ver por edades, encontramos al señor Comte, Augusto Comte, quien lo divide a la historia por edades, y el feudalismo se enmarca dentro de la Edad Media. ¿Por qué? Porque se basa en sus hechos. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a empezar diciendo que el feudalismo sucedió o tuvo un antecedente muy importante. ¿Cuál fue este antecedente importante que se dio? La transición del esclavismo al feudalismo. Ahí estamos. Entonces nosotros decíamos que esta etapa de transición se da por un aspecto fundamental que tiene la caída del Imperio Romano. Nosotros aquí, recuerde usted que hablábamos de que el Imperio Romano en sus inicios estaba dividido, ¿no es cierto? Estaba dividido en dos partes. Aquí estamos. Perfecto. Quiero ver las cámaras. Si están cámaras apagadas y mal enfocadas, voy a poner a sala de espera. Entonces nosotros decíamos, ¿qué cosa? Decíamos que este gran imperio estaba al mando de ¿quién? De Teodosio, quien tuvo dos hijos. Le voy a resumir de manera rápida y sencilla para que me entienda. Por dos hijos, ¿no es cierto?, divide su imperio en Oriente y en Occidente. En Occidente queda Honorio, quien tiene solamente 10 años de edad y pasa a gobernar, el gobernador más joven de esta época. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta partecita y cómo se originó? Aquí viene, póngame atención, aquí viene la etapa de transición. ¿Por qué pasa? De ser esclavo a ser siervo. De no tener derechos a tener por lo menos algo de derecho. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, todas estas tierras pasan a ser grandes latifundios. Estas personas empiezan a adueñarse y empiezan los reinados. Entonces, ¿por qué cae? ¿Por qué cae esta partecita? ¿Y por qué le toma como antecedente al Imperio Romano? Occidente cae en el año 476. ¿Por qué cae? Porque llegó una persona. Aquí aparece Alarico. Él fue la cerecita del pastel, la gota que derramó el vaso para dar por terminado este imperio. ¿Por qué? Porque le voy a poner como ejemplo, voy a trabajar con el señor, con la señorita
Morales Nayeli, vamos a trabajar con ellos. Alarico aparece con una propuesta. Entonces yo voy a decirle, señorita Morales, a partir de hoy día, yo voy a su casa, voy a ser su mamá desde hoy y usted va a dejar de estudiar y va a ir a trabajar. Todo este primer piso es mío de ahora en adelante. ¿Aceptaría, señorita Morales, ese trato? Y a cambio le voy a decir, y a cambio, señorita Morales, yo le voy a permitir que viva tranquilamente, cómodamente. ¿Aceptaría usted ese trato, señorita Morales? No. Exacto, casi así fue el trato que llegó a proponerle a Alarico, a Honorio. Ojo que no le dijo, yo vengo a ser tu papá, no, no. Alarico le propuso un trato, le hizo una propuesta a Honorio, quien ya estaba en su mayoría de edad, ya estaba al mando de todo su imperio, pero no había adquirido la madurez emocional porque se veía afectado por todos los saqueos, por todas las invasiones. La sociedad empiezan a hablar entre ellos, empiezan a cansarse, empieza a vivirse en un ambiente de agitación. Entonces ya todos están cansados de esta situación. Entonces llega Alarico y le dice, a ver, Honorio, si quieres salvar tu imperio, te propongo el siguiente trato. Pregunta de prueba. Y le dice, a ver, se me va a reconocer, Alarico pedía que se le reconozca 200 millas de largo y 150 de ancho. Qué bestial, no, quería que se le ceda toda esta cantidad de territorio. Y además le pidió que se le regalara un título de teniente general del reino, a lo cual Honorio dice, no, nada que ver, eso no va a pasar. Entonces, como quería un título sin mérito, sin hacer nada, Honorio rechazó totalmente esta propuesta y cae el Imperio Romano de Occidente, específicamente en el año 476. Es donde termina este imperio. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Con todas estas guerras que empezaron a desatarse tras la caída del Imperio de Occidente, empiezan a establecerse los señores feudales, es decir, a adueñarse de grandes extensiones de tierra. Y al ver este saqueo, al ver toda esta inseguridad, estas personas que vivían en esta sociedad empiezan a pedir refugio las grandes haciendas. Ahí se da el cambio. Ahí surge este trance. Surge el esclavismo con los latifundios. El latifundio son grandes extensiones de tierra. Aquí la tierra empieza ya a tener un valor. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, aquí ya empiezan estas personas que por el susto, por el miedo a tantas inseguridades, empiezan a refugiarse dentro de estas grandes haciendas. Y ellos empiezan a trabajar a cambio de ¿qué? A cambio de que se les proteja. Entonces, el señor feudal le decía, a ver, si quieres que yo te proteja, pues esta parte de aquí tú tendrás que trabajar y todo lo que vas a trabajar tendrás que entregar. Aquí se desata algo muy importante también. Las deudas pasaban de generación en generación. Es decir, si esta persona, si este pobre hombre tenía 3 hijos y él no alcanzó a pagar la cantidad por la cual adquirió la tierra, porque si se les asignaba un pedacito de tierra,
Entonces, ¿qué? Continuaba pagando su hijo y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí? En el feudalismo se le da un valor a la tierra. El feudalismo en sí se forma por la necesidad de protección. Aparece la primera moneda. Otro hecho muy importante que se da del esclavismo al feudalismo también es la escritura. La escritura también forma parte de esta etapa de transición para llegar hasta el feudalismo. ¿Estamos hasta ahí claros? Si necesita que le repita, por favor, dígame. ¿No? ¿Estamos? Ya, listo. Entonces nosotros decimos que dentro del feudalismo empiezan los grandes latifundios, es decir, aquí se empieza a pagar al rey. Entonces, vamos a empezar entonces. Ya explicamos, entonces ahorita hemos conocido el antecedente que hubo para que se desate este tercer medio de producción, modo de producción. Entonces, el feudalismo, como ya le expliqué hace rato, se refiere o es un sistema político de la Edad Media o medieval. Estamos en edades. ¿Y quién divide a la historia en edades? ¿Quién le dije que dividía la historia en edades? Todo es nota. Marx. Eso, no. ¿Quién dijimos? Augusto Comte, correcto. Ustedes son segundo A. Segundo A. Por favor, ahora me acuerdo de la hora, porque si no nos pasamos y después le perjudico al profe de la siguiente hora. Segundo A, historia. ¿Quién participó en este momento? ¿Quién fue? Astudillo. Listo, nos fuimos con Astudillo. Entonces nosotros decíamos que el feudalismo ya lo está dividiendo por edades. Entonces, el feudalismo se refiere a un sistema político de la Edad Media o medieval europeo. Daniel León. Híjole, recién el señor León. Compuesto por un conjunto de obligaciones jurídicas, militares, recíprocas, que giran en torno a tres conceptos claves: el señor, el vasallo y el feudo. El feudo es la tierra que era asignada para que estas personas trabajen. Listo, hasta ahí. ¿Estamos claros? Nosotros hay que resaltar algo muy importante. Durante la Edad Media, la mayoría de las poblaciones vivían en el campo y eran sometidos al poder de la nobleza y de la iglesia. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Inquietudes que ustedes tengan, por favor? Ya, verá. Aquí nosotros decimos que esto va a girar en torno a tres conceptos claves: los señores, los dueños de todos; los vasallos, los que trabajaban; y el feudo. Ojo, los feudos fueron concedidos ¿a quiénes? A los más fieles guerreros, nobles, a juristas, eclesiásticos y a militares, todos ellos cercanos al rey. Hasta ahí, ¿estamos claros? El feudalismo nace como un nuevo sistema económico y social. Ahí, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? ¿Necesita alguna duda? ¿Alguna cosa que le aclare? ¿No? Avanzamos entonces. Vamos hasta ahí. Me estoy saltando algo. Listo, vamos. Entonces, como hace rato ya le expliqué, entonces, los factores que surgieron para que se dé inicio al feudalismo
son la inseguridad, la ruralización, el autoabastecimiento y la pérdida del poder real. Estos factores se enmarcan dentro de la alta Edad Media. Recuerde usted que yo sí le había dicho que la Edad Media se dividía en alta y baja Edad Media, tomando así como referencia que en la alta Edad Media estas inseguridades se refiere a las diferentes invasiones que existieron, las germánicas, las musulmanas y la de los vikingos. Hasta ahí, ¿estamos claros? Esta inseguridad genera que las relaciones de dependencia, ¿entre quiénes? Entre el señor y el vasallo, es decir, surge un contrato de protección. Esto causa en sí el origen del feudalismo. ¿Estamos hasta ahí claras? Si necesita que le repita algo, por favor, dígame. ¿No? ¿Seguros? ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Ya, vamos. Vamos ahora sí a conocer los elementos principales del feudalismo, como ya le había explicado hace rato. El feudo eran las tierras que les eran asignados a los nobles más cercanos al rey. Es la base principal del sistema feudal, se convierte en una unidad económica. El feudo también es considerado un bien real o un derecho concedido por el señor a su vasallo, es decir, quien trabajará dentro de estas tierras a cambio de servicios prestados. Ojo, vamos. A ver, sigamos avanzando. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Puedo? ¿Me confirma, por favor? ¿Sí? Perfecto. Vamos, de lectura, señorita Armas Emily. Avisárame la hora, por favor. El feudal. El grupo social dominante era el de los señores feudales, amos de la tierra y de los campesinos. Él es el dueño del feudo y reunía adicionalmente el derecho de soberanía en el feudo. El poder de los señores feudales estaba determinado por la posesión de la tierra y la jerarquía social en el sistema feudal. Ya, nosotros encontramos aquí a los señores feudales. Los señores feudales prácticamente eran los que dominaban. Eran los dueños de las tierras quienes tenían a su servicio a los campesinos. Entonces ellos, a los señores feudales, era a quienes se les entregaba todo lo que yo producía. Yo solamente podía quedarme con una pequeña parte porque toda mi producción tenía que ser entregado al señor feudal, pero también a la iglesia. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ya, perfecto. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Profe, faltan 8 minutos para que se acabe la hora. Ya, listo, avancemos hasta el vasallo. Vamos, el vasallo de lectura, señor Fernando. Que lea Alison dijo. Sí, de lectura, por favor. Ya. Es la persona que dependía de un gran señor feudal, a quien estaba obligado a darle fidelidad de apoyo militar. Debía cumplir con deberes negativos, no agredir a su amo, no dañar sus bienes, no atentar contra la vida del señor, y deberes positivos, como el auxilio, ayuda militar, vigilancia y préstamos. A cambio, el vasallo recibía una parte de la tierra o un cargo, que es conocido con el nombre de beneficio. Ya, entonces nosotros aquí estamos viendo prácticamente que el vasallo solamente toda su vida estaba en torno al rey. Es decir, él tenía, a cambio de la protección que le estaban dando, él tenía que ser servil para él, prestarle ayuda en todo momento al señor feudal.
Vamos por acá. Déjeme y le paso por acá. Ya, entonces, aquí nosotros vamos a ver que surgen vínculos. Vínculos entre el señor vasallo. Si ve, ya me estoy quedando. Ya. Señorita Herrería, ¿qué le pasa a mi hijita? ¿Ya estamos con sueño? No estemos con sueño, por favor. Ya. Entonces nosotros vamos a ver, en este gráfico que nosotros vemos aquí, mire, observemos el gráfico y observemos las flechitas, ¿no es cierto? Vea. ¿Qué podemos observar? ¿Quién me dice? Vamos. ¿Quién me dice? Hable. Estamos observando una relación que existe entre estas dos personas. A ver, por ejemplo, protección militar para la persona que trabaje la tierra. Entonces, pero a cambio de esta protección militar, él tendrá que darle fidelidad, el pago de impuestos, un trabajo, ser ayuda y también ser consejo. Entonces, nace este vínculo entre el señor y el vasallo. El vasallaje. Según esta relación, el vasallo está obligado a servir y el señor a proteger. Pero vea cómo es esto, ¿no? Cómo es esto de absurdo, ¿no? Vamos a ver la desigualdad que existe aquí. Los deberes del vasallo, los deberes, ayuda militar y económica a su señor, ayuda a su señor en las administraciones de justicia. En los señores, la obligación de los siervos, escúchame bien, la obligación de los siervos, los señores recibían de los siervos una renta anual en dinero, en productos agrícolas o en animales, una contribución de sus siervos si estos se cansaban y parte de su herencia a la hora de su muerte. Vea, o sea, a más de que estoy trabajando dentro de las tierras, estoy dándole todo lo que produzco, yo me quedo con una parte chiquitita, tenía que generarle más todavía a él, tenía que seguirle reconociendo. Entonces, mire, por eso estas personas no dejaban, ¿no es cierto?, de estar sometidos. Trabajar también dice que ellos, una de las obligaciones de los siervos era trabajar durante un determinado número de días en las tierras particulares del señor. Estas tierras estaban dentro de los castillos. Ya le voy a explicar esa estructura. Pagar una tasa llamada bonalidad. ¿Para usar qué? Para usar los recursos del castillo. Ejemplo, el molino, la presa de viento, el horno y los puentes, entre otros sinnúmero de cosas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Y ahora vamos a ver los deberes en cambio de los señores. Dígame, mijo. Ya faltan 5 minutos. Ya, listo. Bueno, 4. Con este termino. Deberes del señor. En cambio, él como deberes tenía el de protegerle al vasallo y también entregarle el beneficio o el feudo, es decir, esa pequeña parcela de tierra para que sea trabajar. O sea, yo te entrego y con eso te contentas, pero tienes que trabajar para mí. O sea, lo mismo que nada. Hasta ahí. Solamente como le he dicho, los señores tenían solamente la obligación de defender a las personas que vivían dentro de sus tierras y darles refugio en tiempos de guerra. Hasta ahí vamos a quedar en honor al tiempo. Bueno, mis queridos estudiantes, es un tema bastante larguito esto del feudalismo, pero es muy interesante. Si no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, que les vaya muy bien, cuídese el resto del día, cuídese mucho, estudie, coma sano.